7 de la mañana, 46 minutos. Nuestro invitado, el doctor Ramiro Román. Muchas gracias por estar aquí. Usted afirmó que están dadas las condiciones para calificar como crimen de Estado el secuestro de Fernando Balda en la ciudad de Bogotá. Un secuestro que habría sido perpetrado por funcionarios de seguridad del Estado y haciendo uso de recursos estatales. Esa caracterización dada por el fiscal general Paul Pérez Reina apoya en su opinión la pretendida implicación del expresidente Rafael Correa en este caso. Bueno, primero un agradecimiento por la invitación. En segundo lugar, yo creo que debemos ser muy concretos los ecuatorianos en casos que hemos pasado. Mire, cuando se hizo la defensa de los hermanos Restrepo, del caso de Consuelo Benavides, ya vamos llegando a 30 años o más de vida del Ecuador, donde el Estado ecuatoriano aceptó los delitos de Estado en forma muy directa. ¿Y por qué aceptó? Porque primero habían de por medio personas que eran funcionarios y empleados del Estado. Justificado eso, por obvias razones, los recursos que se habían utilizado para represión había sido justamente del Estado. En esas condiciones yo creo que se da el caso del señor Balda. Mi punto de vista es de que sí hay en esa parte utilización de fondos del Estado. Tengo entendido que hay cheques que se han dado en pagos y traslado de personas, órdenes directas. Ahora ya se está aceptando, tengo entendido que el señor Vallejo ya está aceptando de que hay órdenes directas del expresidente Rafael Correa. Pero, claro, la Fiscalía General es quien, por el artículo 195, tiene que establecer una investigación objetiva y básicamente con un principio que es muy importante, que es un principio de oportunidad. Todo tiene que ser oportunamente planteado. Pero es lamentable que en el Ecuador, después de 3 décadas, estamos hablando de lo mismo. Yo hablaba antes cuando se detuvo a los estudiantes de los colegios en Quito. Se los puso internos, se los hizo dormir en el patio a la intemperie durante la madrugada. Después llegó el ministro Serrano y dijo todos se van presos. Y ese lugar es en la calle Montúfar, donde fueron detenidos los niños Restrepo. Y después aparecen cíclicamente el Ecuador, dice usted, se va encontrando. Es decir se utilizan los mismos centros de torturas. Perdóneme, yo creo que hay que hablar en forma concreta en derechos humanos. Se utilizan los mismos centros de tortura, los mismos centros de detenciones, de privaciones de libertad, a veces ilegales, y dentro de eso, por obvias razones, son con recursos del Estado ecuatoriano. Ahora, en la determinación de responsabilidades, doctor, la gran pregunta es, cuando un subalterno, es el caso de los agentes de seguridad que han confesado, incluso en virtud de esa confesión, han hecho luego un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, en el caso del secuestro de Fernando Balda en la ciudad de Bogotá. La pregunta es, cuando uno de esos funcionarios, autores confesos, afirma, yo recibí órdenes, esto inmediatamente genera, ¿qué peso tiene esto como evidencia para generar corresponsabilidad de parte de las jerarquías superiores y así, evidentemente, hasta la cabeza, hasta el responsable primero, fundamental del cometimiento de ese delito? En el derecho penal, que tenemos que establecer que eso ayuda también al derecho internacional y cuando se pueden unir esos momentos, tenemos 4 puntos fundamentales. Tenemos en la participación, y autoría y participación en forma concreta, exterioridad, convergencia, accesoriedad y comunicabilidad. En la accesoriedad, que es uno de los principios importantes, está la comunicación que tiene dentro de lo que significa el autor directo con los demás. Tiene que haber justamente un autor para hablar de accesoriedad. Si un autor dice, sí, yo recibí dinero, yo soy funcionario del Estado ecuatoriano, yo me he trasladado, he hecho tal situación, y en eso he tenido que ver la persona fulana de tal, ¿qué significa? Esa colaboración eficaz
trae consigo que dentro de la ley ecuatoriana del Código nos permite a nosotros hacer la interrelación. Tengo entendido que eso está haciendo el señor fiscal general, porque la accesoriedad se está dando y la conexidad también, porque cuando hablamos de actos que se realizan para llegar a hechos concretos, estamos hablando de que hay delitos que se van produciendo por esta comunicación de personas. Hay pluralidad de sujetos ya. Otro de los casos de los que se viene hablando, usted representó a la viuda del general Jorge Gabela en los varios juicios entablados en contra del asesinado general Gabela por supuestas injurias, por ejemplo, contra la fábrica de helicópteros DRUB y la denuncia o la demanda de otro oficial de la FAI. ¿Qué opina de la decisión del presidente Lenín Moreno de desclasificar la información de inteligencia en torno a este caso? Yo saludaré siempre toda decisión que vaya a investigar o transparentar situaciones de casos de derechos humanos. Para mí el caso del general Jorge Gabela es otro caso de lesa humanidad. Aquí está de por medio funcionarios y empleados del Estado. Aparecieron 3 productos, hay actas de entrega y recepción de 3 productos, se deja de lado ya la delincuencia común. Estamos hablando de actos de sentido laboral o de trabajo del general Jorge Gabela. Su trabajo era de comandante general. Él se opuso a la corrupción, a la compra de los helicópteros DRUB, de los aviones chiitas o Sudáfrica y a los radares chinos que nunca han funcionado. Yo creo que ese fue un problema, porque hubo una cantidad de personas que están a altos niveles y que yo creo se han querido proteger en el transcurso del tiempo. Ahora, la información podría revelar finalmente, doctor Román, cuáles fueron los hallazgos de los peritos internacionales que fueron contratados para analizar las circunstancias del crimen. Mire, si vamos a ir a la misma documentación que aparece en la demanda que presentó la Defensoría del Pueblo ante el juez, el doctor Romero, que muy atinadamente dio tiempo incluso para que se presente la documentación en esa diligencia, vemos que los abogados de la presidencia dijeron que no tenía la presidencia ninguna documentación. Que no tenía documentación. Que no tenía la documentación y que estaba en el Ministerio de Justicia. Y la ministra de Justicia, sin presentarse en la audiencia, porque nunca aparece, perdóname que hable así porque ahí es directo, ella nunca da la cara en representación del ministerio, envía documentos, oficios o sus abogados, pero nunca aparece la ministra dando una condición concreta, porque el Ministerio de Justicia presidió la Comisión Interinstitucional. La doctora Johanna Pesantes, el doctor Lenny Lara, la doctora Lady Zúñiga. ¿Y qué derivó de eso? Y ahora la actual. El deriva que tienen una documentación, entregaron al juez, todavía el juez no se ha pronunciado. Al no pronunciarse, nosotros tenemos hasta el 2018, según una resolución del Consejo de la Judicatura ya cesado, de que tenemos que recibir por físico las notificaciones. Ahí surten efecto jurídico y podemos hacer cualquier... Usted diría que hay una dilación expresa. Entonces, el plazo razonable en el caso del general Jorge Gabela ha sido terrible. El asesinato se lo ha mantenido durante años, para mí, en la impunidad. Y dentro de ese aspecto de impunidad tienen que ser investigados todos y cada una de las personas que, por ejemplo, desaparecen en el anexo 1 del informe de Contraloría, que se le preguntó al señor Carlos Polit, ahora prófugo de la justicia, que enjuició además a la Comisión de Corrupción diciendo que injuriaban. Pero tienen que explicar justamente por qué desaparecen los nombres de funcionarios del Estado y de generales de la FAE que hicieron la materialización de contratos de los DRUB. Porque eso tiene que haber una explicación. Esos actos de omisión son delictivos. Ahora, ¿esto que usted señala no tiene nada que ver, o sí, con la información en manos de la inteligencia? Mire, dentro de esto yo respeto la institucionalidad del país, siempre lo haré. Pero el problema es que cuando se está en un cargo se tienen que hacer las cosas. Si no hacen los funcionarios lo que tienen que hacer y les ordena la ley, la norma y el estándar internacional, es acto de omisión. Y el acto de omisión también tiene que ver con el derecho penal, entre otros sus derechos. Entonces, cuando se va frente a un derecho humano, porque el asesinato del general Gabela se da en condiciones de oposición a la corrupción, por favor. Se compran armas, se compran helicópteros, se compran aviones que se han caído
los Drups que cayeron 4, los chiitas se acaba de caer hace 2 meses y medio, el último chiita en Guayaquil. Esos aviones sudafricanos terminaron ya la vida útil en el 2016. Hicieron cualquier adquisición. Los radares chinos ahora los necesitamos para controlar la frontera norte y nunca fueron instalados porque no pudieron ser instalados. Y eso conoció el presidente Rafael Correa, porque el general Jorge Gabela siempre le manifestó en forma directa al presidente Rafael Correa. El general Gabela dejó ante el contralor Carlos Polit una contestación escrita. Y nunca recibió respuestas. Y nunca recibió respuestas. Sí. Esas condiciones sirven para establecer una objetividad en las investigaciones. Tiene que aparecer el informe del Comité Interministerial que dijo la señora Zúñiga en Guayaquil cuando entregó una copia diminuta, llamamos los abogados, o que no tiene datos, porque desaparecía, por ejemplo, ese anexo 1 que le digo, de Contraloría. Y dentro de esto, que había entregado a la Fiscalía General. En ese entonces era el doctor Galo Chiriboga. Y con el doctor Carlos Vaca tampoco apareció ninguna investigación, solicitada incluso por la familia, que nunca nos permitió ni siquiera una reunión con él. Por lo menos el doctor Pérez Reina ha recibido a la familia. Y creo que podemos tener una alternativa en investigación, porque la familia lo que quiere también es colaborar, porque eso tiene que pasar en la investigación. Doctor Román, muchas gracias por aceptar la invitación. Subsisten las dudas, están planteadas las preguntas, las interrogantes. Y todavía la sociedad ecuatoriana acompaña en esas dudas la realidad en torno al crimen, al asesinato del general Jorge Gabela. 7 de la mañana, 58 minutos. Regresamos en un instante con el tema del volcán de fuego en Guatemala.